redondeemos un poco, démosle forma a los comentarios que hacíamos recién en el pase. El ataque misógino de Fernando Iglesias a Florencia Peña, el acompañamiento de Waldo Wolf, el silencio de los periodistas de TN, silencio cómplice ante esta agresión, no es casual. Forma parte de una forma de hacer política. Agraviar, rebajar, humillar. Y a un sistema de valores, la misoginia, la xenofobia, el racismo y todos los tipos de odio que la derecha sabe anidar en una parte de la sociedad. Con estas declaraciones amplían ese espectro social y buscan su voto. Estos ataques atañen al presidente, a la vicepresidenta, a los artistas, personajes públicos que los apoyan y en muchos casos también a la militancia. Una actitud fascista que cuando tuvieron el poder llegó a un principio de deshumanización que siempre presagia lo peor. Si no sos humano, hago con vos lo que quiero. Pero hay otro costado en esta estrategia que en esta campaña se nota más que nunca. Si hablamos de eso, no hablamos de otra cosa. No hablamos del proyecto de país que queremos. No está en debate el modelo de país. ¿Queremos un país industrial? ¿Queremos un país plenamente agropecuario? ¿Un país exportador? ¿Un país de concentración y caridad? Hoy, con 10 millones de personas comiendo en comedores y un aparato productivo diezmado por el macrismo y golpeado por la pandemia, no discutamos en esta campaña hacia dónde vamos. Es un problema. La dinámica es que la derecha agrede y el oficialismo se defiende. Esa es la campaña. El oficialismo intenta otra cosa, intenta una narración que apenas puede desplegar en medios afines, apenas, ni siquiera del todo en medios afines. Y hay dos discursos del oficialismo ahí, guarda. Uno dice cumplimos, el otro dice y lo intentamos pero la pandemia no nos dejó. Hay un matiz ahí, porque el sector que dice lo intentamos busca empatizar con una población golpeada, que sabe que, bueno, que no está bien. El que dice cumplimos intenta rescatar, y es entendible, que hizo mucho a pesar de todo. Ese matiz no es menor, porque refiere a cómo se le habla a un pueblo que está sufriendo. Hoy hay, a mi gusto, un discurso que falta y debería ser nodal. El discurso productivista, el discurso del desarrollo. El kirchnerismo fue acusado de populista en el sentido peyorativo de la palabra, y los kirchneristas de planeros, de vagos, y eso no es cierto, El kirchnerismo fue un gran productor de riqueza, y la desocupación casi desapareció en su gobierno. Los supuestos vagos trabajaban todos. La industria prácticamente duplicó su tamaño. Lo que sí es cierto es que el kirchnerismo no desplegó un discurso productivista, incluso no se llevó bien con los empresarios. El peronismo no es enemigo de los empresarios. Perón hablaba de la sociedad de la comunidad organizada entre trabajadores y empresarios, y el enemigo era la oligarquía. Contaba recién que en 2016, luego de salir del poder, Cristina dio 3 reportajes y los 3 se los hice yo. Y en ellos desgranó una autocrítica muy, muy interesante. Dijo, yo les hice ganar plata a los empresarios, pero me llevé mal con ellos. No dijo que era culpa de ella, pero en el mensaje, si vos le pedís una autocrítica y dice eso, quiere decir que es una autocrítica. Y a partir de esa frase se vio claramente que Máximo Kirchner y Guado de Pedro empezaron a tener reuniones con los empresarios, empezaron a trabajar en esa comunidad organizada. Ese trabajo y los muchos o pocos logros del gobierno en esa materia
no están siendo importantes en la campaña, no están presentes. La presentación de la fórmula en una fábrica fue un buen comienzo, pero luego no se habla de eso en la campaña. No se puede distribuir riqueza si no se genera riqueza. La que hay, la del campo, es difícil de capturar o de elevar lo que ya se captura, porque ya hay retenciones. E igual, eso no es un plan productivo, porque un plan productivo es un plan de empleos de calidad, cosa que no da el campo. El peronismo tiene que dejar de ser visto como un gobierno que solo reparte plata y lograr que lo vean y ser un gobierno que desarrolla al país con inclusión social. Y esa diferencia es crucial. Primero, para que el crecimiento se logre de manera sustentable, pero también porque, así como está, pierde el voto de una franja de la población enojada, porque no tiene un buen ingreso, pero a la vez queda fuera de cualquier apoyo estatal. Una clase media baja que se perdió y que hoy vota al voleo. A veces vota tipos como Fernando Iglesias. El trabajo nos realiza, nos define, nos da identidad y dignidad. Por lo menos así lo vivimos quienes nacimos y nos criamos en hogares trabajadores. Los que nos criamos en hogares trabajadores, de viejos que laburaban todo el día y que de a poco nos fueron sacando de la pobreza y qué sé yo, entendimos, se nos metió en el cuerpo que el trabajo era muy importante. Las personas, los argentinos, se sienten mucho mejor si vos le prometés un buen laburo que le alcance para mantener a su familia, que si le prometés un plan universal. Si el oficialismo logra articular un discurso que sea real, que sea parte de su plan, que convoque a producir y crear empleo, y dice cómo lo va a hacer, y recorre el país, y explica en cada lugar cómo lo va a hacer, tendrá la posibilidad de capturar el interés del pueblo, y que los Iglesias y los Waldo Wolf queden como un ruido de fondo que molesta, pero no define. Volver a la vieja comunidad organizada de Perón será entonces un arma electoral, un plan de gobierno y un gran articulador social que cambie la grieta por una sociedad unida por el trabajo. Buenos días, esto es Navarro 2023. ¿Algún comentario sobre el armado electoral? A ver, tenemos que entender que el espíritu, que la estrategia desplegada es similar a la que le dio el triunfo al Frente de Todos en 2019 y a la que nos liberó en ese acto de tener que sufrir un segundo gobierno de Mauricio Macri, que no solo nos hubiese empobrecido más de lo que nos empobreció, sino que hubiera cambiado toda la estructura económica y social de la Argentina. Imaginemos lo que hubiera sido un segundo mandato de Mauricio Macri, con bajas jubilatorias, con una reforma laboral de flexibilización, con salario real aún más bajo, bueno, todo lo que sabíamos que se venía en un segundo mandato. Esa estrategia, la de 2019, nos liberó de eso. Esta estrategia electoral es similar, sigue el mismo camino, tiene el mismo norte, ¿sí? Podemos hablar de varias cosas, podemos hablar de los candidatos que lideran la capital y la provincia de Buenos Aires, candidatos con un tono moderado, que buscan el voto del centro, ese que nos falta a nosotros. Podemos hablar del caso Santa Fe, que fue muy discutido. A ver, ¿qué es lo que se hace en Santa Fe? Porque lo que estamos haciendo es contar diputados y contar senadores. ¿Para qué? Para tener mayorías. ¿Para qué? Para lograr lo que se vino a hacer. Por un lado, el tema judicial, que como siempre digo, el tema judicial no es contra Cristina, es contra nosotros. O sea, ¿por qué se presiona judicialmente a Cristina? Para imponer un proyecto económico de miserabilidad. Entonces, cuando se quiere reformar la justicia y no hay número y no alcanzan los diputados,
Entonces, lo que se está evitando es que cambiemos el país. Cuando no tenemos votos para hacer una reforma impositiva y mejorar la situación de los argentinos, quiere decir que no tenemos todavía todo el poder necesario para volver a hacer lo que se hizo en algún momento. Entonces, ¿cuál fue la estrategia del Frente de Todos? En donde Cristina fue protagonista de esta estrategia. Ir distrito por distrito a buscar cada diputado y cada senador. En el caso de Santa Fe, ¿cuál era la única forma de ir por 2 senadores? Esta. Armar con Perotti. Era esta. Pues si no, bueno, pero un día Perotti se sentó para que le allanen a Cristina. Eso ya pasó. El mensaje de Cristina en 2019, cuando se une a Massa, cuando se une a Alberto y a tantos otros, fue, muchachos, lo pasado pisado, porque si no nos unimos, nos pasan por arriba. La derecha nos da vuelta al país y nos hace un país de 50-60% de pobreza estructural. Ahí hubo que perdonar, hubo que olvidar, hubo que sanar heridas. Eso ya pasó, esa etapa ya terminó. Pero vos decís, no, bueno, pero ahora Vicentín. Bueno, esas son las diferencias lógicas que hay en el seno del Frente de Todos. Pero Perotti forma parte del Frente de Todos. Entonces, cuando Cristina fue y dijo, che, sentémonos con Perotti porque esa es la única forma de tener 2 senadores y yo necesito tener senadores, tener diputados, tener mayoría para sacar leyes y para volver al país que tuvimos. Bueno, eso es lo que se hizo. Eso es lo que se hizo. Que en el camino haya alguno que se perjudica, como el Chivo Rossi, que tanto respetamos. Bueno, eso pasa en todos los armados, lamentablemente. No hay algo que satisfaga a todos. Pero el fondo, el objetivo último, es tener una mayoría parlamentaria que nos permita gobernar. A ver, cuando se habla del tema de la justicia, si vos no tenés una justicia independiente, los tipos te paran, por ejemplo, en la declaración de servicios públicos de internet, de telefonía, de los medios de comunicación, de cable, y los tipos siguen aumentando lo que quieran. Y así te puedo dar un montón de ejemplos de cosas que no se pueden hacer, porque no se tiene ni siquiera quórum propio. Entonces, el objetivo de esta elección de medio término, y para los que quieren a Cristina y le agradecen a Cristina y respetan a Cristina, lo que quiere Cristina de esta elección es sumar legisladores para llevar a cabo un gobierno que no solo esté en el poder, sino que tenga el poder suficiente para modificar la horrenda realidad que nos dejó Mauricio Macri. Y vos decís, hay que tragarse sapos. Bueno, Cristina se tuvo que tragar unos cuantos sapos. La vida en algún lugar es así, ¿no? Pero la verdad es que en todo caso se tragaron antes de 2019. ¿Y dio resultado o no dio resultado? Sí, dio resultado. Entonces, si fue buena la estrategia de 2019, esta es similar. Nada cambió. Nada cambió. Lo que tenemos que hacer es ganar elecciones y tener una mayoría parlamentaria que nos permita volver a ese país que todos queremos. Eso es lo que hizo Cristina, eso es lo que hizo Alberto, en Santa Fe y en otros lados. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Dale, Tano.